Buenas noches, profesor. Este es mi video examen para el ramo de Administración Pública en la carrera de técnico nivel superior en Administración Pública. Las preguntas, dice acá, en primer lugar, explique con sus propias palabras 4 de los principios básicos de la Administración Pública. Bueno, yo me voy a referir en primer lugar al principio de la legalidad. El principio de la legalidad dentro de la Administración Pública podemos indicar que tiene su fundamento en que toda la administración pública se rige por derecho público, por normas de derecho público. Las normas de derecho público, a diferencia de las de derecho privado, rigen absolutamente todas las acciones que se pueden desarrollar. Es decir, de acuerdo al derecho público se puede desarrollar solo aquello que la ley establece y de la manera que la ley lo establece. A diferencia del derecho privado, que permite que las personas lleguen a acuerdos o cambien sus voluntades o de alguna manera establezcan sus propias fórmulas, en el caso del derecho público, toda la acción, y es el fundamento de la administración pública, se rige por normas estrictas. Es decir, las personas deben, tanto las personas, los organismos, las instituciones, se deben comportar de la manera que se establece en la ley y de la manera en que la ley lo establece. Este principio es una garantía para los ciudadanos comunes también, porque cada vez que se enfrentan o tienen alguna relación con cualquier órgano de la administración pública, se sabe que estos tendrán que basarse y establecer todas sus actuaciones conforme a la ley. Ese sería el primer principio. El segundo principio, y absolutamente relevante en todo esto, es el principio de probidad. El principio de probidad que está establecido también en nuestra Constitución política y por tanto en todas las normas que rige la administración pública, dice que los órganos del Estado y los funcionarios públicos, ¿no es cierto?, deben realizar todas sus actividades, ¿no es cierto?, y ceñirse con estricto, es decir, su comportamiento, todo lo que tiene que ser de acuerdo a la probidad, es decir, a la transparencia, a cumplir su rol de una manera efectiva, de buena fe, cumpliendo todos los principios, prevaleciendo siempre el interés público sobre el interés privado. Es decir, esto lo que rige fundamentalmente la conducta de los funcionarios. Los funcionarios no pueden prevalecer sus propios intereses, tienen que tener una conducta, dice la ley, intachable, es decir, tienen que observar siempre este comportamiento de la manera más adecuada y a los más altos niveles. Y al funcionario público especialmente, bueno, a todos los que de alguna manera somos o pertenecemos a parte de la administración pública, se nos exige este nivel de comportamiento incluso en actividades que están fuera de la actividad laboral, sino que dice que en todo momento, si uno lo analiza, es un estándar muy alto de exigencia de comportamiento, pero es la única manera también de poder darle garantías al ciudadano y a todas las personas a las que en el fondo la administración pública se debe. El tercer principio al que me voy a referir es al principio de la publicidad, es decir, esto dice relación con que todos los actos que realiza la administración pública deben ser de tipo público, es decir, de conocimiento de todas las personas. Aquí no hay actividades reservadas, salvo aquellas que por su propia naturaleza deben ser reservadas. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la seguridad pública, me refiero a la seguridad nacional, todo lo que tiene que ver con armamento o con cosas que pudieran eventualmente poner en riesgo, ¿no es cierto?, la soberanía o la integridad nacional, y también aquellas cosas, por ejemplo, que afectan las esferas íntimas de las personas, como por ejemplo el tema médico, cualquier información en relación a la salud de unas personas. Eso sí es reservado, pero todo el resto de las cosas que por su propia naturaleza van a ser de alguna manera públicas, es decir, de conocimiento de cualquier persona, y cualquier persona puede pedir y tener información sobre ciertas actividades. El cuarto principio es el principio de la transparencia. La transparencia, ¿no es cierto?, quiere decir que también todos los órganos, todas las acciones, todas las actuaciones de la administración pública, como además deben ser formales, deben estar establecidos en documentos, ¿no es cierto? Estos documentos deben estar de alguna manera, o todas estas actuaciones, incluso cosas estructurales como las dotaciones, la planta, las remuneraciones, todo ese tipo de información tiene que ser transparente, tiene que ser de alguna manera que se pueda obtener por cualquier ciudadano que la pida o la necesite, o para cualquier otro órgano, incluso que no necesariamente de la administración pública, pero ya sea de controles, ¿no es cierto?, Poder Judicial o otro tipo de instituciones puedan acceder a esta información. Eso, a mi juicio, son 4 principios importantes y rectores de la administración pública. La segunda parte del video examen describe en qué consiste la transparencia activa y la transparencia pasiva. También menciona atribuciones del Consejo de Transparencia.
Esto es bien relevante, esto está establecido, es una creación nueva prácticamente legal. Aquí la transparencia activa, en primer lugar, quiere decir que los órganos de la administración del Estado tienen que tener páginas y tener toda su información permanentemente a disposición de la ciudadanía. En las páginas de transparencia están, por ejemplo, las dotaciones de los servicios, están las remuneraciones, están todos los actos administrativos que se van dictando, en el caso de las municipalidades, los decretos, los convenios, los contratos que se firman, todos aquellos contratos que se firman o que de alguna manera se generan por licitaciones públicas, también tienen que estar ahí al alcance y al conocimiento de cualquier persona. La transparencia activa se da fundamentalmente, se le exige a todos los órganos tener páginas donde cualquier ciudadano, sin clave, sin ningún requisito especial, tiene acceso a información. Y por otro lado está la transparencia pasiva, que en el fondo los órganos de la administración del Estado deben responder todas aquellas preguntas que se realizan o consultas o solicitudes de información que se realizan a través de los portales o a través, invocando, ¿no es cierto?, la ley de transparencia. Y de esa manera la administración pública cuenta y debe contar con personal incluso que está revisando estas solicitudes para dar las respuestas adecuadas. Todo lo que tiene que ver con información que se generan dentro de los órganos de la administración del Estado tienen que estar al alcance de los ciudadanos que lo consulten a través de la ley. Para eso existen normativas especiales, existen plazos para responder, normalmente son plazos de 15 días, que se pueden extender solamente si es que la información que se está pidiendo es demasiado grande, o que requiera dedicación de más funcionarios, pero es lo que se debe cumplir. Y ahí se pregunta por las atribuciones del Consejo de Transparencia. El Consejo de Transparencia es el que debe velar, ¿no es cierto? Vela por que todos los órganos de la administración del Estado, las distintas instituciones públicas, cumplan tanto con la transparencia activa como con la transparencia pasiva. El Consejo de Transparencia está monitoreando el cumplimiento, por lo tanto establece incluso rankings de cumplimiento de transparencia por parte de las distintas instituciones y aplica sanciones también en el caso de que no se cumplan, en que no se cumpla con la entrega de la información. El Consejo de Transparencia está facultado para aplicar sanciones incluso económicas para los funcionarios y especialmente las jefaturas cuando los distintos órganos no están entregando, no están cumpliendo con este principio de transparencia. La tercera pregunta dice que describa las principales características del modelo burocrático en la administración pública. Bueno, el modelo burocrático en realidad, y hoy día se usa casi en algunos sentidos como una forma peyorativa de tratar a la administración, de ser burocrática porque establece, ¿no es cierto?, procedimientos reglados, establece jefaturas y más bien estructuras que son de alguna manera muy sólidas, muy dadas a anquilosarse, a no cambiarse habitualmente. Todos los trámites son reglados y se siguen una serie de pasos mecánicos muchas veces, que al principio surgió como una manera de dar coherencia al sistema, de poder gestionarlo de alguna manera, de poder controlarlo de esa forma de funcionamiento. La burocracia yo la considero al principio un avance porque de alguna manera dejó atrás formas arbitrarias que tenía antes la autoridad y al existir procedimientos y reglas y fórmulas y mecanismos, de alguna manera también a los ciudadanos y a las personas se les daba cierta certeza o ciertas garantías. Con el tiempo estas formas de administración fueron quedando quizá un poquito rezagadas porque no incorporaron nuevos principios como los que hoy día hay, que de alguna manera han sido avances dentro de la forma de administrar. De alguna forma también los sistemas burocráticos eran poco permeables a los cambios, se mantenían en formas repetitivas, con poca modernidad. Quizás hoy muchos de esos esquemas están superados, pero no del todo, porque muchas instituciones siguen actuando con mucha burocracia interna, incluso como una forma de dar ciertas garantías. Creo que me extendí un poquito en las respuestas, profesor. El ramo fue muy interesante, creo que yo aprendí bastante y espero no haber sido muy enredado en las respuestas. Muy buenas noches.